Vamos a abrir nuestras Biblias el día de hoy al Evangelio de Marcos, capítulo 12. El hermano Javier ya nos guió en la lectura. Voy a leer nuevamente este pasaje. Marcos 12, versículos 13 al 17 es el pasaje correcto. Voy a leer para ustedes. La palabra de Dios dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Oramos. Padre, venimos ante tu presencia una vez más, agradecidos por Jesucristo. Es solo a través de él que tenemos acceso directo ante tu presencia y somos recibidos, amados, adoptados, justificados. Y gracias, Dios, por abrir el camino hacia ti a través de Cristo. Pedimos ahora que a través de tu palabra nos ayudes a poder conocerte más, mejor, y poder vivir más, Dios, en congruencia con nuestra fe para tu gloria. Y te pido, Dios, como siempre, no por mera repetición, pero si alguien el día de hoy no te conoce, que sea tu palabra quebrantándole. En mí, Dios, obviamente, eso es seguro, no tengo facultad de convencer a nadie, no tengo nada que decir, Padre, pero tu palabra sí. Pido que sea tu Espíritu Santo usando tu palabra para glorificar y exaltar a Cristo, fortalecer nuestra fe y traer a algunos a la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y quiero hablarles en esta tarde sobre el tema a Dios lo que es de Dios, sacado de nuestro propio pasaje. Nosotros vivimos, hermanos, en una época saturada de reclamos. El gobierno nos pide impuestos, nos llega un recibo, nos llega otro: me debes, dame. Tu jefe quizás te exige tiempo: termina esto a tales horas, necesitas quedarte más tiempo. Para algunos no es como que se nos reclame, pero las redes sociales te piden también tiempo, ocupas más, ocupas ver un video más, un ratito más, un momento más antes de dormir. También tu familia requieren nuestra energía, requieren de nuestro tiempo, y todos de alguna manera parecen decirnos: dame lo que me pertenece, dame lo que es mío. Y el problema es que al final del día no sabemos cuánto tiempo nos queda para nosotros, y mucho menos cuánto tiempo para Dios. Tenemos que hacernos algunas preguntas en esta tarde. ¿A quién le pertenece tu mente? ¿A quién le estás dando tu lealtad? Y sobre todo, tu alma. ¿A quién le pertenece? ¿Se la has entregado a alguien? Debería ser Jesús, obviamente. Pero Jesús, como solo Él puede en este pasaje, no solo responde a una pregunta importantísima, pero Él también revela. Le hacen una pregunta importante: ¿debemos dar tributo a César o no? ¿Debemos pagarle a Él o no? ¿Nos debemos a Él o no? ¿Debemos entregarle a Él nuestra lealtad o no? Y Jesús, en su respuesta, revela y responde con una frase que es de las más poderosas en la historia humana: dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se usa para muchos ámbitos esta frase, y no solamente es una frase para debates de política, del gobierno, al gobierno, lo que es del gobierno, las cosas de Dios son las cosas de Dios, pero más que eso es una invitación directa a preguntarnos a nosotros mismos: ¿a quién le pertenece lo que soy? Y lo veremos en nuestro pasaje. A simple vista parece que no es de lo que hablará el pasaje, pero
Este pasaje no es en realidad sobre impuestos, aunque tiene implícito pagar impuestos. Es más bien un llamado a rendirnos a Dios como el dueño de nuestra alma. Él es merecedor de todo. Y veremos en nuestro pasaje 3 puntos muy sencillos que están aquí. Primero, la trampa hipócrita que le ponen los religiosos. Segundo, la sabiduría de Cristo al responder. Y tercero, el llamado de Cristo como el dueño. Y sin más, vayamos a la primera parte de nuestro pasaje, la trampa política. Le ponen a Jesús una trampa. Y comenzamos con el versículo 13. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y aquí hay preguntas que no son para nada nuevas. En realidad, tenemos aquí a un público que odia a Jesús y que ha probado una y otra vez que no van a recibir la verdad. Entonces tenemos a los enemigos de Jesús tendiéndole una trampa, como queriendo poner una emboscada para ver en qué lo hacen caer. Y eso sucede, si ustedes recuerdan lo que hemos visto las semanas anteriores. Jesús ya entró triunfante a Jerusalén, llegó al templo, purificó el templo. Recuerdan la historia de la higuera estéril, en el que es un juicio en contra de Israel y el sistema religioso. También vimos la semana pasada la parábola de los labradores malvados. Jesús diciéndoles: ustedes son esos labradores malvados, vino la verdad, ustedes la rechazaron. Entonces los enemigos de Jesús no se rinden tan fácilmente. Van a venir nuevamente con una trampa, con una emboscada para tratar de atraparlo en una palabra mal dicha de él y entonces justificar, arrestarlo y posteriormente matarlo. Pero veamos en nuestro pasaje primeramente a los personajes en esta trampa que le pusieron. ¿Quiénes son los personajes? De acuerdo a la palabra de Dios, le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y veamos primero a los fariseos. Sé que hemos escuchado mucho de los fariseos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos, su nombre significa separados, y el nombre les queda muy bien, porque de hecho ellos son guardianes de la ley de Dios. Ellos son las personas que estudian, interpretan la Torá de Moisés, el Talmud y otros escritos religiosos, y vienen con el pueblo a hacer que el pueblo obedezca la ley de Dios. Ellos son los celosos de la ley. Ellos son los que, si te ven llevando una carga que no debes llevar en día de reposo, te señalan, te regañan y te prohíben que lo hagan. Ellos son el tipo de personas que las ofrendas tienen que ser perfectas. Ellos son las personas que son muy influyentes en las sinagogas enseñando. No son sacerdotes necesariamente, pero sí son muy influyentes. En los días de Jesús, los fariseos eran los líderes espirituales del pueblo. Recuerdan, los fariseos son los que se paran en las esquinas y que todos los vean que están orando. Son ellos la clase de personas con su ropa especial, limpia, pulcra, hablando de religión. Quieren que toda la gente sepan que ellos son muy cercanos a Dios. Son ellos los que ayunan y hasta hecho se dejan que la apariencia de su rostro quede demacrada para que la gente le pregunte: ¿por qué es así? Es que estoy ayunando para Dios. Ayunan 2, 3 veces a la semana, dan limosnas de todo, son muy meticulosos en dar el diezmo de la menta, el eneldo, los granitos, todo muy, muy organizado y preciso. Ellos son esa clase de personas, pero también son personas muy cercanas del pueblo. Están entre el pueblo, la gente los ve como alguien populares y están siendo guiados por ellos. Pero por otro lado, si usted ve el versículo 13, tenemos fariseos. ¿Y cuál es el otro grupo? Herodianos. Herodianos es el lado opuesto de los fariseos. Los herodianos en realidad son algo así como un partido político. Y se llaman herodianos porque siguen a Herodes y a su dinastía. Son judíos, pero son lo que podríamos decir vendepatrias. Traicionan a la nación de Israel, al judaísmo, a la cultura, a la ley, y se involucran con cosas paganas que no tienen que ver con Dios. Ellos no son necesariamente religiosos y su enfoque más bien es mantener su poder a través de apoyar al Imperio Romano. Ellos permiten que las tradiciones de Roma se revuelvan con las cosas judías. Ellos permiten que costumbres paganas
se mezclen con las costumbres judías. Entonces tenemos aquí a dos grupos muy, pero muy distintos. Uno religioso, del otro lado uno político. Uno que busca la pureza doctrinal y otro que busca más bien mantener el poder político. Uno odia a Roma, el otro apoya a Roma. Uno espera a un Mesías y otro para nada habla de un Mesías y vería mal que apareciera un Mesías. Uno está con el pueblo en las sinagogas, otro está en las cortes, en cosas civiles. Unos son piadosos, austeros, y otros son ricos y mundanos. Pero lo interesante es que los dos se unen. Cuando se trata de atacar a Jesús, cuando se trata de atacar la verdad, todas las barreras que los deberían de dividir naturalmente se quitan y hacen equipo para atacar a Jesús. Y no es un gesto diplomático, no es un gesto como de cortesía, de unirse. Más bien muestra, el hecho de que se unieron esos dos grupos, muestra que realmente odian intensamente a Jesús, que odian a la verdad y quieren destruir. De hecho, es una conspiración mala, diabólica, disfrazada de piedad. Pero no solamente quiénes son, pero veas también su hipocresía aquí. En el versículo 14 dice que viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz, no te cuidas de nadie, no mires la apariencia de los hombres, enseñas con verdad el camino de Dios. Y esta es una muestra de un halago hipócrita. Busca manipular emocionalmente a Jesús para que Él se exponga. Ellos vienen, no quieren aprender. Ellos vienen con una pregunta, no porque realmente quieren la instrucción de parte de Dios, no porque quieren el consejo real de Jesús, quieren agarrarlo en una palabra mal dicha. Y en este versículo podemos ver su hipocresía en 4 afirmaciones que ellos hacen de Jesús. Y todo lo que dicen de Jesús, de hecho, es completamente verdad, pero son dichos con intenciones mentirosas. Es su hipocresía en su forma más refinada y educada. Decir lo correcto, pero con un corazón perverso. Y si usted ve el versículo 14, primero vienen diciendo maestro. Se refieren a él como rabino. Y no es como que lo vean a él como un instructor, solo hay hipocresía en ellos. Maestro, como rabino, instructor, señor. Charles Spurgeon dice que el que llama a Cristo maestro con los labios, pero no se somete a su corazón, al corazón de Cristo, se engaña doblemente a sí mismo y a las personas que lo están escuchando. Entonces ellos vienen muy, muy educados, muy refinados, maestro. Y no solamente le dicen maestro, pero dicen: sabemos que eres hombre veraz. Eso es, eres verdadero. Confiesan, tú dices la verdad, pero no quieren oír la verdad. Y también dicen: sabemos que eres verdad. Y ese sabemos es un saber seguro. Estamos convencidos de verdad de que usted habla la verdad. Encaja muy bien con Salmos 55, 21. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Y también dicen: maestro, sabemos que eres verdad. Pero también dicen: sabemos que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y es básicamente, le dicen a Jesús: Jesús, sabemos que usted dice la verdad y se lo dice a quien sea en su cara, sin importar si es alguien de mucha importancia o sin importar si es alguien sin renombre. Sabemos que usted es imparcial. A cualquier persona le va a decir sus cosas en su cara, le va a decir la verdad. Pero sabe que al mismo tiempo están diciendo, como provocándole, porque quieren que él diga algo en contra del emperador. Ellos están diciendo: sabemos que ni siquiera al emperador usted le va a decir lo que tenga que decirle. Es una trampa. Esperan que hable él con osadía y valentía en contra del César. Pero también dicen: sabemos que enseñas con verdad el camino de Dios. Y esa es la frase más irónica de todas. Reconocen que su enseñanza es verdadera, pero también es divina. Enseñas el camino de Dios, pero rechazan completamente su enseñanza. Nos recuerda Isaías 29, que este pueblo se acerca a mí con su boca, me honran, dicen cosas tan buenas, pero su corazón está muy, muy lejos de todo. Y la ironía, hermanos, es que todo lo que dicen de Jesús, todo, completamente todo es verdad, pero no lo creen.
Y Jesús sabe esto, Jesús puede ver sus corazones, su corazón de ellos está muy lejos. Le llaman maestro, pero no lo siguen como Señor. Le dicen, eres un hombre veraz, pero están esperando que mienta o están esperando que hable sin cuidado. Le dicen, no miras la apariencia, pero lo tientan a que hable sin filtro en contra del emperador. Le dicen, enseñas el camino de Dios, pero buscan desacreditar su enseñanza públicamente. Entonces, Jonathan Edwards dice que la hipocresía no consiste en lo que se dice, sino en el abismo tan grande entre lo dicho y lo creído. Y solo no es el tema del día de hoy, hermanos, pero una advertencia severa para todos. Ten mucho cuidado con la hipocresía. Podríamos decir 1000 cosas buenas. Alguien entre nosotros podría decir muchas cosas verdaderas, podría citar la palabra de Dios, podría cantar las canciones de Dios y hablar de redención, doctrinas de la gracia, pero muchas palabras pueden ocultar un corazón perverso. Y no debemos dejarnos impresionar por alguien que habla como creyente, si sus acciones no demuestran que él es verdaderamente creyente. Pero también un llamado a usted mismo. Examinar nuestro corazón. Es muy fácil aprender el comportamiento cristiano. Es fácil aprender a hablar como cristiano. Pero el Señor ve nuestro corazón. Entonces no solamente quiénes son, pero vemos su hipocresía, pero también la trampa que le tienden a Jesús. Es una pregunta que le hacen que tiene de todo menos inocencia. Ellos, es como poner a Jesús en un campo minado y esperar que Él solo se destruya a sí mismo. Y detrás de esta pregunta que le hacen a Jesús sobre el impuesto, en realidad es como si por detrás tuvieran una daga. Le preguntan y quieren en realidad afectarlo severamente. Y la trampa es esta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Y es una pregunta muy simple, pero muy, muy mañosa. ¿Es lícito, es permitido que le demos tributo al César o no? ¿Le pagamos o no le pagamos? Solo es una pregunta simple. Este tributo del que habla Marcos y lo vuelve a repetir también Mateo y Lucas, la palabra tributo no era un impuesto común, no era que tenías que pagar un impuesto por tu casa, por tu trabajo, por alguna ganancia. Más bien era un impuesto, un tributo que se pagaba por existir bajo el imperio romano. Era un impuesto, podríamos llamarle impuesto por cabeza, por persona. Se pagaba anualmente. Cada adulto judío tenía que pagar este impuesto. Si eras hombre de entre 14 y 65 años, anualmente tenías que pagar este tributo. Si eras una mujer entre 12 y 65 años, tenías que pagar este impuesto. Y se pagaba con una moneda romana de plata llamada el denario, con la que estamos más familiarizados. Y esta imagen se tenía que pagar forzosamente, una moneda de plata llamada denario, y esta moneda tenía la imagen de un lado, tenía a Tiberio César, y decía esta inscripción: Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y del otro lado de la moneda decía sumo pontífice. Eso significaba que los judíos, hermanos, estaban obligados a pagarle al emperador una moneda, y esa moneda lo proclamaba al emperador como hijo de Dios y como sumo sacerdote. Para los judíos era una blasfemia. Para los judíos no querían tener entre sus monedas, entre sus posesiones, un denario. Lo veían como idolatría. Y era tan controversial. Para nosotros es tan simple y lo vemos como así de manera sencilla. Bueno, pagar tributo o no, pero desde la perspectiva judía, ellos aborrecían ese tributo. Para ellos era una afrenta, era un símbolo nacional de humillación. De hecho, desde el año 6 después de Cristo, Judea formalmente fue conquistada por Roma. Se impuso el tributo: paguen. Entonces, muchos judíos consideraban que pagar ese tributo era reconocer a Roma como Señor, como una deidad, y contradecía la creencia judía, obviamente, de que solo deberían de ser fieles al único Dios verdadero. Pero también había resistencia histórica. En Hechos 5:37 está la historia de un hombre llamado Judas el Galileo, que se rebeló en contra de este impuesto. Y los judíos, los fariseos, odiaban pagar el impuesto.
Y los herodianos, recuerde que hay dos grupos. Los fariseos no quieren pagar, no quieren tocar la moneda, no quieren verla. Para ellos es idolatría. Pero del otro lado tienes a los herodianos que trabajan para Roma. Ellos quieren que pagues el tributo. Ellos quieren mayor poder y quedar bien con Roma. Son aliados de Roma. Entonces, usar la moneda en sí ya era impuro para los judíos. Algunos fariseos no querían, repito, ni tener un denario entre sus posesiones. El mensaje en la moneda para ellos era blasfemia, era como adorar a otro Dios. El pastor, el teólogo John Gill, dice que el tributo era una señal de esclavitud política y religiosa. Para los judíos, él sigue diciendo, pagarle a César era casi como negar a Jehová. Para ellos pagar el tributo era una blasfemia en contra de Dios. Estamos reconociendo que el emperador es Dios. Estamos reconociendo que Roma es nuestro Señor. Estamos reconociendo que Él es nuestro dueño y estamos traicionando al Señor. Era algo tan severo como eso. Y por eso preguntan, ¿pagamos o no pagamos? ¿Daremos o no daremos? Pero esta pregunta está muy cargada de una trampa. Y piensen en esto. Si Jesús dice, sí, paguen, ¿qué va a pasar? El pueblo se le va a echar encima. ¿Por qué nos pides hacer algo tan malo, tan blasfemo? Porque estamos traicionando al Señor. Estamos traicionando la ley de Moisés. Estamos traicionando el mayor de los mandamientos, amar al Señor con todo tu corazón, no tener dioses ajenos. Pero si dice que no, los herodianos que están del lado de Roma lo van a acusar y lo van a tener que arrestar. La trampa está tendida. Pero pasamos a nuestro segundo punto, no solamente la trampa, pero la sabiduría de Cristo, la sabiduría del Rey, respondiendo desde la eternidad, desde la perspectiva de Dios. Versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron, de César. Mas él, dice la primera parte del versículo 15, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Jesús percibió, y no solamente como que tuvo una idea, Jesús supo con certeza. No solamente escucha las palabras, pero el Señor puede discernir el corazón. En Juan 2, 24 y 25, recuerde, dice la Biblia que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todas las personas. Jesús no necesitaba que nadie le dijera lo que había en el corazón de otros porque Él ya lo conocía. Él es omnisciente. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y Jesús supo exactamente lo que había en sus corazones. Su pregunta en realidad no lo intimidó, no lo engañaron, no lograron tenderle una trampa. Él sabía bien lo que había detrás de todo ello. Y les dice, ¿por qué me tentáis para hacer ver la perversidad de ellos? La palabra tentáis es la misma que se hizo en Mateo 4 para cuando Satanás tentó a Jesucristo. Y Jesús está aplicando lo mismo a ellos. Están actuando como el mismo diablo al poner frente a él una ocasión para pecado. ¿Por qué me tentáis? La estrategia de ellos se parece más al infierno que a adoración o que algo correcto. Los hombres pueden engañar con palabras, pero a Dios no se le engaña ni con las mejores intenciones. Y eso es un recordatorio nuevamente, hermanos. El Señor conoce tu corazón de verdad. Él sabe lo que hay adentro de nosotros. Él sabe por qué viniste el día de hoy a la iglesia. Sabe justo ahorita, en este preciso momento. Si estás pensando en tu trabajo, o estás pensando en alguna novela, o estás pensando, no sé, qué vas a hacer al rato, o ya el pastor lleva un buen rato y no ha dicho nada en realidad. Él conoce las verdaderas intenciones en tu corazón. Puedes por fuera dar una apariencia de piedad. Puedo yo venir con un sobre y vean que estoy dando y estoy apoyando aquí o allá. Vean, parezco un hombre de Dios, leo la Biblia, conozco, oro, saludo, sonrío. Puedo darles un abrazo, lo que sea, pero el Señor, todo eso le es irrelevante y puede ver tu alma tal y como es. Lo más profundo de ti. Pretender engañarle es una necedad. Bien dice Pablo en Gálatas, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Puedes pensar que todo está en orden, puedes pensar, mira, yo conozco, vine, soy fiel, hago y deshago, el Señor sabe lo que hay en tu corazón.
Y solo un recordatorio breve de que cuando nos acercamos a Él, que Él examine nuestro corazón, ayúdame Dios, revélame si hay algo en mí, algo que está mal y guíame por el camino correcto. Y entonces el Señor primero expone la hipocresía de ellos. ¿Por qué me tentáis? Pero después dice, tráiganme la moneda para que la vea. Y esto parece tan simple, hermanos, pero pudo haber tardado algo de tiempo, porque los judíos no quieren traer denarios. Los judíos no es como que, cualquiera, yo traigo uno, yo aquí traigo 5. No, no es algo que la gente quiere traer. Trae la imagen del César, trae una inscripción apócrifa, mala, blasfema. Entonces, alguien debió haber buscado a ver quién tiene uno. Y también es interesante que Jesús, él mismo no llevaba la moneda. Algunos teólogos creen que Jesús ni siquiera tocó la moneda. Algunos piensan eso. Él no participa de ello. Entonces él pide, a ver, traigan la moneda para que la vea. Entonces, eso también es como, ustedes están haciendo esa pregunta, saquen la moneda, sé que traen alguna entre ustedes. Están participando de esto. Y Jesús dice, tráiganla para que la vea, miren con atención. Y Jesús va a tomar algo tan simple como mostrar una moneda en público para dar una lección muy grande, transformadora, convertir una moneda en una parábola que todos pueden ver. Por fin traen la moneda, se la traen a Jesús y esperando que Jesús condenara y dijera, no deben de pagar. Más bien Jesús da una respuesta que va a transformarlo todo. Y Jesús dice entonces en el versículo 16, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es la inscripción? Y repito, el denario tenía la imagen de Tiberio César, junto con la inscripción, que él es el hijo de Augusto, del Altísimo. Pero también es interesante, y aquí tenemos que hacer una pausa importante, ¿de quién es la imagen? La palabra imagen que usa Jesús, y aquí hay algo que a simple vista no se ve, tiene que ver con figura, representación, el reflejo visible de algo invisible. Y tenemos que ir a Génesis 1, cuando la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Tenemos que recordar Colosenses, que dice que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. En el contexto romano, ¿de quién es esta imagen? Es la imagen del emperador. Cuando un emperador conquistaba un imperio, una de las primeras cosas que hacía era monedas con su rostro, para decir, yo soy dueño de este terreno, estos son dominados por mí, yo aquí soy el que gobierna. Y mandaba poner su imagen y una inscripción sobre él, un sello. Implicaba propiedad, autoridad, presencia. Cuando Jesús entonces pregunta algo que parece tan simple, a ver, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Él está apelando a un principio de propiedad. La moneda lleva la imagen del César, sencillo, entonces le pertenece a él. Pero en el contexto judío, imagen es recordar que nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios en Génesis 1. Entonces hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó varón y hembra. El ser humano entonces lleva la imagen de Dios. Eso no significa que somos dioses porque estamos hechos a su imagen, sino que somos portadores de la identidad, dignidad y propósito del Creador. Las monedas llevaban el rostro del emperador, nosotros llevamos algo infinitamente mayor, la marca del Creador en nuestro ser. Thomas Watson dijo que Dios imprimió su imagen en el alma del hombre para que cada respiración sea una declaración de la propiedad de Dios. Y ahorita vamos a explicar sobre esto porque parece un poco confuso. La pregunta de Jesús, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es la inscripción? Es más, mucho más que una lección sobre impuestos. Es una confrontación de propiedad y de propósito. La imagen define pertenencia. Llevar la imagen de Dios implica que no somos nuestros, no nos pertenecemos, tenemos un dueño. Nuestra identidad, afectos, decisiones, destino, todo debe de reflejar a aquel cuya imagen portamos. Salmo 103, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros
mismos. Entonces veamos el tercer punto, el llamado del dueño. Entonces, una vez que Jesús dice, a ver, ¿de quién es esta imagen? ¿De quién es esta inscripción? Del César. Y la respuesta magistral, en realidad, es más que una lección de impuestos. El dueño está reclamando lo que le pertenece a él. Y el Señor responde con esta frase icónica: dadle pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y quisiera detenerme un minuto en la palabra dadle. Dadle a César lo que es de César, y se entiende, dadle a Dios también lo que es de Dios. La palabra dar aquí implica devolver algo que legítimamente corresponde. Darle es, le debes. Ese es el punto. Le debes al César, págale al César. Le debes a Dios, págale a Dios. No es un simple dar voluntario, es le debes, págale. Regrésale lo que es suyo. Ese es el sentido aquí. Y no es una sugerencia, más bien es una afirmación de justicia. Legítimamente al César le corresponde su moneda, regrésasela. Y aquí Cristo no está ordenando dar, sino devolver. Ese es el punto. El César reclama lo que es suyo y Dios reclama lo que siempre le ha pertenecido. Dadle al César lo que es del César. Entonces esto es una afirmación de orden civil, de gobierno. Jesús, hermanos, reconoce el gobierno aquí. Cuando Jesús dice, dadle a César lo que es suyo, Él está reconociendo que el gobierno existe, que tienes que respetarlo, pero hay un límite en cuanto al gobierno. El gobierno tiene una función en la sociedad dada por Dios. La función del gobierno, según la palabra de Dios, es castigar al malhechor, mantener el orden. El tribuno, el impuesto, es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Recuerdan en Romanos capítulo 13, versículo 1 al 7, sométase toda persona a las autoridades superiores. Básicamente Pablo dice, Dios ha puesto a las autoridades, Dios las puso, entonces obedécelas. Si te opones a la autoridad, te estás oponiendo a lo que Dios ha establecido. Los que resisten a la autoridad, dice Pablo, estás acarreando condenación. Dice, ¿quieres no temer a la autoridad? Pues obedece, sométete. ¿Quieres estar bien con ellos? Pues paga tus impuestos, paga tu tributo. Son servidores de Dios, por algo llevan espada. Y también en 1 de Pedro 2, versículos 13 al 15, Pedro dijo, por causa del Señor, en obediencia a Dios, en honor a Dios, ¿qué tienes que hacer? Someterte a la autoridad humana, al rey como a superior, a los gobernantes como por él enviados, para castigar a los malhechores. Es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y 1 de Timoteo 2 también dice que debemos de someternos al gobierno. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. El punto, hermanos, aquí de Jesús es, le debes al César, págale al César lo que es suyo. ¿Está diciendo que pagues impuestos? Sí. ¿Bajo qué base o en qué términos? ¿Le debes? ¿Cómo que le debes? Y quiero que lo conectemos un poquito a nuestra vida. Usted y yo podemos llegar a nuestra casa, estamos aquí en la iglesia y tenemos electricidad, los ventiladores funcionan, tenemos agua. Puedes llegar a tu casa por Lázaro Cárdenas, avanzas muy rápido, López Mateos, se inunda, sí es cierto, está lleno de baches, sí es cierto, nadie niega eso. Los semáforos están allí para ayudarnos a tener orden, a veces no funcionan, eso es cierto, tienes que pagar predial, suena injusto, sí suena injusto, y tenemos que reemplacar otra vez. ¿Por qué hacer eso? No tiene ningún sentido. Pero el gobierno, Cristo está diciendo, le debes. Mira el Imperio Romano. No sé si se entiende, pero el Imperio Romano trajo mucha modernidad a Israel. Los caminos, construyeron caminos que fueron usados para que el Evangelio se regara por todas partes. Y tenían facilidad para las personas, proteger, proveer. No sé si lo ha pensado, pero personas en México reciben una pensión, reciben una ayuda del gobierno y viene de nuestros bolsillos. Justo ayer estábamos por una calle aquí en Guadalajara y pasaron en escolta las 3 patrullas del gobierno de Guadalajara, que son las Cybertruck de Tesla. No sé cuántas hay, pero estaban las 3 formadas una de otra. Y le digo a Yadira, ahí van mis impuestos, usted y yo pagamos por esos vehículos.
y se van así a toda velocidad, ¡fum!, bien rápido avanzaron, no sé dónde iban, pero iban muy relajados. Pero ¿cuál es el punto de Jesús aquí? Mira, al gobierno le debes. Tú y yo no construimos López Mateos y no hicimos el circuito de periférico y el transporte público y una y otra cosa que recibimos como beneficio, solamente estamos regresando lo que debemos, no más que eso. Y puedes pensar es injusto, es malvado, son abusivos, son corruptos, todo eso puede ser que va combinado con verdad, pero no cambia el hecho de que Cristo dice, le debes, págale. Sométete a la autoridad, no hacen bien su trabajo, ese no es tu trabajo de cuestionar. No simpatizas con Claudia Sheinbaum, ese no es el tema. No te gusta cómo está el gobierno de Guadalajara ni de Jalisco, ese no es nuestro trabajo cuestionar, ni evaluar, ni derrocar. El trabajo es sométete a la autoridad. Paga lo que tengas que pagar. El predial es injusto, págalo. No quiero reemplacar y verificación, no, hazlo, tienes que hacerlo. Tienes que pagar, pero la luz es demasiado cara, me están cobrando de más. Paga lo que tienes que pagar. Tienes luz, tienes agua en tu casa, tan fácil como levantar un interruptor, todo se enciende. Como tienes refrigerador, tienes la energía allí. Tendrías, si no fuera por el gobierno, tendrías cómo conservar los alimentos, tendrías agua, luz, la facilidad del drenaje para que todo se vaya, ¿no? Y Jesús básicamente está diciendo, mira, págale lo que le debes. Y los romanos construyeron caminos, redes de transporte, mantenían el flujo de las mercancías, todo eso era de beneficio para Israel, entonces págale, si no le pagas le estás robando al César. Y Jesús, hermanos, mismo afirmó el papel del gobierno. Al recabar impuestos, págale, Dios lo puso allí. Dios les va a pagar conforme a sus obras, van a tener que enfrentarse con Dios por lo que han hecho. Entonces, la exhortación es, sométase al gobierno, haga lo que le pidan que tenga que hacer, sea buen creyente, sea buen ciudadano. La única ocasión en la que podemos desobedecer legítimamente al gobierno es cuando nos piden hacer algo contrario a la ley de Dios. Allí obedecemos a Dios antes que a los hombres. Pero viene la parte central de nuestro estudio y en realidad es sencillo de entender, sencillo y complejo al mismo tiempo. Ok, dale al César lo que es del César, pero después dale a Dios lo que es de Dios. Y aquí está el golpe final. Darle a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? Todo. El ser humano le pertenece. Hagamos al hombre a nuestra imagen, varón y hembra los creó. No somos monedas de un imperio, somos almas formadas por Dios. El alma no le pertenece al Estado, ni la cultura, ni a uno mismo, le pertenece al Creador. Todo ser humano le pertenece a Él. No solamente le pertenece el ser humano, pero le pertenece toda la creación. Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, le pertenecemos a Él completamente. Él es soberano, dueño, tiene derecho de todo porque Él lo ha hecho absolutamente todo. Le pertenece nuestro cuerpo y también le pertenece nuestro espíritu que Él mismo ha redimido. En 1 Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados por precio en Cristo. Usted y yo le pertenecemos a Él doblemente. Primero porque nos creó, pero segundo porque nos salvó, nos compró, nos rescató, nos debemos como criaturas y nos debemos como redimidos. Entonces, esta frase, darle a Dios lo que es de Dios, es el señorío de Cristo en nuestra vida. Todo en nuestra vida, todo, absolutamente todo, está bajo el dominio de Dios. Nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra familia, trabajo, ministerio, finanzas, todo, absolutamente lo que tú tienes le pertenece a Dios. Y cuando el Señor dice, dale a César lo que es de César, cumple con el gobierno, Él lo ha establecido, pero la parte más importante es, y ahora a Dios, le perteneces a Él, dale a Él lo suyo. ¿Y qué es suyo? Todo. Tu vida entera, tus estudios, tus planes, tus propósitos, tus ambiciones, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tu carro, tu casa, tu salario, todo le pertenece a Él, tu aliento le pertenece a Él. Todo es suyo. No hay un ámbito en nuestra vida, no hay nada en tu vida que sea neutral, que tú puedas decir, bueno, todo es de Dios menos esto lo gané yo. No. Todo es suyo.
Y por lo tanto, hermanos, Dios no está interesado en recibir una parte de lo que tú le quieras o le puedas dar. Él lo quiere todo porque todo es suyo. Y muchos creyentes podríamos pensar que con asistir a la iglesia, pagar impuestos, no hacer daño, estamos en paz. Pero Jesús no está hablando. El tema aquí no es de ser un buen ciudadano, está hablando de soberanía divina. La lección importante no es sométete al gobierno, la lección más importante es Él es el soberano, me debo a Él completamente. En el mismo capítulo, de hecho, de Marcos 12, más adelante Jesús va a decir: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es darle a Dios lo que es de Dios. Jesús no acepta una parte del corazón. Si no tiene todo, Él no tiene nada. Darle a Dios lo que es de Dios es, te entregas a Él por completo. No puedes venir a Él y decirle: bueno, te entrego todo, pero menos a esta persona. No me quites jamás a mi mamá. O te doy todo, menos ese trabajo, porque me ha costado tanto conservarlo. Te doy todo, pero esta cuenta de banco, por favor, esto no me lo toques. O Dios, yo te entrego todo, pero por favor, no me quites a mis hijas bajo ninguna circunstancia. O Dios, te entrego todo, pero esta diversión quiero conservarla por un tiempo más. No. Si Él es el Señor, si Él es soberano, le entregamos todo o no le entregamos nada. Pero también quiero conectarlo aquí con el contexto del pasaje, el ser humano. Regreso de nuevo a Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Si el denario, la moneda de plata, lleva la imagen de César, tú llevas la imagen de Dios. Por tanto, tu vida, tu mente, tu cuerpo, tu alma, tus dones, tus decisiones, todo se rinde a Él. Romanos 12. Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Me gusta mucho cómo lo dice Agustín de Hipona. Dios imprimió su imagen en ti. No descansarás hasta que te devuelvas a Él. En una moneda está la imagen del César. Ok, dale al César lo que es de César. Pero ¿qué imagen hay en ti? La de Dios. Te creó a su imagen, entonces te le debes completamente a Él. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que pertenece a Dios. Jesús no especifica qué le pertenece a Dios, pero es obvio. Todo lo creado, el ser humano hecho a su imagen. 2 Corintios 5:15, para esto murió Cristo, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cómo terminó esta historia? ¿Cómo terminó esta trampa que le tendieron a Jesús? Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Quiero destacar, hermanos, que esta frase no es un cumplido. No es algo positivo, no es algo bueno. Es un reflejo de la triste neutralidad en ellos. La palabra asombro, la palabra se maravillaron es asombro, impresión profunda, pero no es fe. No es fe, no es arrepentimiento. Es el mismo tipo de asombro que la gente tenía al ver los milagros de Jesús. Se asombraban, se impresionaban, pero no necesariamente se arrepentían. Es una clase de reacción que queda por encima. Como Jesús es un gran maestro y es un hombre sabio, pero no se postran a Él como Señor y Salvador. Muchos se maravillan de Jesús, pero pocos se rinden a Él. Asombrarse sin rendirse es solamente respeto, sin conversión. Y el día de hoy muchos quizás pueden maravillarse de Jesús. Pueden decir qué historias tan impresionantes. Muchos pueden decir de Jesús: qué hombre tan sabio, tan inteligente, y aún así no entregarse a su señorío. Podemos admirar la ética de Jesús, podemos admirar su compasión, su ternura por los niños, por los enfermos, pero si no te rindes, sigues fuera del reino. La pregunta no es, ¿te impresiona Jesús? La pregunta es, ¿te has rendido a Él? El punto no es qué tanto te impresiona la iglesia, la Biblia, la oración. El punto es, ¿te has rendido a Él? El punto no es si te conmueve pensar en la cruz, como qué hermosa historia del Evangelio, cómo el justo muere por los injustos. Todo eso puede parecerte
muy atractivo, pero si no te has rendido a Él, terminarás fuera del reino. Y en el caso de ellos se maravillaron de Él, y solo piense un poco cómo se quedaron sin palabras. Y solo no les queda más que darse la media vuelta y retirarse sin saber qué responder, pero eso no es suficiente. Maravillarse ante la hermosura de Jesús en realidad es bueno, pero termina siendo insuficiente, a menos de que entregues tu vida a Él por completo, te rindas a Él. En conclusión, los enemigos de Jesús pensaron que con su pregunta pondrían a Jesús como en jaque, como lo acorralamos, lo tenemos ya. No. Pero esa moneda reveló su propia esclavitud de ellos. Adoraban a su comodidad, veían a Jesús, al Mesías, al Salvador, pero a su conveniencia. Querían honrar a Dios, pero solamente externamente. Jesús los dejó sin palabras. Y el día de hoy, hermanos, nos encontramos en una situación parecida de alguna manera. Tu vida le pertenece a Dios. Fuiste creado a su imagen. Tu tiempo, decisiones, talento, cuerpo, todo no es tuyo. No podemos darle a Dios las obras, tenemos que darle todo. También recordar en otra aplicación, cumple tus deberes terrenales, pero sin olvidar nuestra lealtad eterna. Sea un buen ciudadano, trabaje con excelencia, pague sus impuestos, pague lo que tenga que pagarle al gobierno, pero entienda que nuestra patria está allí arriba. Somos ciudadanos del reino de Dios. Pero también más importante en esta lección, en este pasaje, la imagen que portas define a quién le perteneces. No vivimos para este mundo. Tenemos la ciudadanía de mexicanos, pero este no es nuestro reino. Tenemos un dueño ya. Por eso leemos en Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo es suyo, todo es de Él, por medio de Él y para Él. Hubo un hombre por allá en Roma en el año 285 llamado Lawrence de Roma. El emperador Valeriano, este hombre Lawrence era diácono, líder de una iglesia. El emperador llegó, mandó autoridades para exigirle que entregara los tesoros de la iglesia. Y si no, lo iban a matar. Este diácono Lawrence pidió unos días. Unos días después se presentó ante las autoridades y ante el emperador, acompañado de un puño de pobres, huérfanos y enfermos, y dijo: estos son los tesoros de la iglesia. Por decir eso lo mataron, obviamente. Pero entendió algo que muchos no. Darle a Dios lo que es de Dios, hermanos, no es cuestión de monedas, es cuestión de corazones. Darle a Dios lo que es de Dios no es cosa de que vengas el domingo, es parte de. Darle a Dios lo que es de Dios no es que tomes un sobre y des dinero, que cantes, que leas la Biblia, la hojíes, digas unas oraciones. Es más del corazón. Dios no quiere tu simpatía, tu religiosidad. Él quiere lo que lleva su imagen, y eso eres tú. 1 Corintios 6:20, fuisteis comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y solo quiero terminar, este pasaje para algunos puede sonar como de política, de impuestos, es un llamado al alma. Está revelando la deuda espiritual que cada uno tiene con su Creador. Pero también si no conoces a Cristo como Señor y Salvador, terminarás alejado de Él eternamente a menos que entregues tu vida completamente a Él. Fuiste creado a su imagen, sí, pero el pecado echó a perder todo, lo arruinó todo. En lugar de rendirle nuestra vida a Él, nos hemos desgastado en otras cosas. El yo, el mundo, el pecado, pero Dios en su gracia envió a Jesús. El propósito es recuperar lo suyo,
traerte a ti y a mí, que fuimos hechos a su imagen, a reconciliarnos con nuestro Creador, a entregarle todo a Él. Y Jesús pagó el precio completo de nuestra deuda con su propia sangre para que podamos volver a Dios ahora en adoración, en obediencia y en amor. Darle a Dios lo que es de Dios es el llamado del Evangelio. Que vengas el día de hoy a Cristo, el único que puede restaurar la imagen de Dios que se ha perdido en ti. Él lo merece absolutamente todo. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Ayúdanos, Dios. Hay muchas cosas aquí que aprender. Ayúdanos, Dios, si estamos siendo hipócritas ante ti, presentando una imagen, una máscara, pero haznos entender el peso de tu omnisciencia. Podemos engañar a todos, podemos engañar a toda la iglesia. Alguien puede engañar a sus padres, a sus hermanos, haciéndoles creer que todo está en orden, que es una persona piadosa, redimida, que todo está bien. Tú conoces todo. Todo pensamiento está desnudo ante ti, pero también haznos recordar que un día tenemos que dar cuentas. Y en aquel día, Dios, todo saldrá a la luz. Dijimos, Señor, Señor, y en muchos casos tú vas a decir, no te conozco, porque había mucha hipocresía. Que por favor tú sacudas nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras conciencias, y nos lleves rendidos y arrepentidos ante ti, confesando toda falsedad. Pero también, Dios, ayúdanos a entender qué significa esto de dar a Dios lo que es de Dios. Implica, Dios, que una moneda puede tener una imagen, le pertenece al gobierno, pues pagarle. Pero más que eso es, nosotros llevamos tu imagen, Dios. Fuimos comprados, fuimos rescatados, Dios, y decir que ahora te pertenecemos, pues significa que deberíamos entregar el control absoluto de todo. Nuestra salud, tiempo, emociones, propósito, estudio, trabajo, todo, Dios. Y que seas tú guiándonos a hacer tu voluntad. Padre, por favor, perdónanos si hemos confesado con nuestra boca que eres nuestro Señor y Salvador, pero hay tantas cosas que no te queremos entregar. Ayúdanos, Padre, y si alguien no te conoce como Salvador, de veras, Dios, de veras, hazle ver el peligro tan grande en el que se encuentra y que solamente en Cristo nuestra relación contigo, Dios, se puede restaurar. Gracias, en nombre de Jesús oramos. Amén.